Hola hermanos y hermanas, saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Siempre deseando en el Señor que se encuentre muy bien, disfrutando de la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Señor, que luego de otro día más de ocupaciones, de tareas, de quehaceres, pues podamos disponer este tiempo para estudiar, meditar, reflexionar juntos, agradeciéndoles pues también la confianza de eh, pues participar de estos estudios que procuramos sean de edificación y enseñanza profunda para cada uno de cada una de ustedes. Estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 5 y bueno, el día de ayer estuvimos analizando la primera de tres cualidades, tres actitudes que han de llevar a cabo, han de ser parte de los creyentes que en este caso, cumplen la función como ancianos en las iglesias, pastoreando a las ovejas, pero como mencionábamos ayer, pues no son actitudes que únicamente deberían tener ellos, en realidad, pues son actitudes que deberían estar detrás de cada uno de los dones que nosotros ejerzamos, cualquiera que éste sea. Entonces vamos a retomar aquí el texto. Permítame para compartir la ayuda visual. Aquí lo tienen. Este es entonces el texto y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 2. Entonces, decíamos, el principal pedido que hace Pedro, el apóstol Pedro, a los lectores, en específico, pues se dirige a los ancianos entre ellos, les dice, ¿verdad? Los ancianos que están entre vosotros, eh, porque bueno, en este caso son los que se les ha encargado en especial la función de pastorear y todo lo que está detrás de la figura que ya lo hemos analizado bastante, ¿verdad? Orientar, aconsejar, instruir, corregir, enseñar y dentro de ese proceso de llevar a cabo estas funciones con la Grey que al final de cuentas siempre es indispensable tener presente que es la Grey de Dios, o sea, no le pertenece a ninguna persona, sino que más bien es un privilegio que nosotros recibimos el poder servir a la Grey en este caso que de ellos como ancianos, pero en nuestro caso cualquiera que sea la función que Dios nos ha otorgado, los dones que nos haya brindado, que también eso hablamos, ¿verdad? Bastante, de poder identificar esos dones, llevarlos a cabo, ejercerlos en la iglesia. Ayer analizábamos que no haciéndolo por fuerza, sino voluntariamente, ¿verdad? O sea, algo que surge natural, que sea espontáneo, que nazca del corazón hacerlo y lo cual pues a la misma vez es una obra que Dios va formando en nosotros cada vez más, porque también nosotros seguimos siendo pastoreados por el pastor de pastores, ¿verdad? Eh, para que cada vez seamos más consecuentes con el amor, la gracia y la bondad que recibimos de parte de Dios, como Él, pues efectivamente, el principal ejemplo de esto, ya que Jesús, pues, se entregó su vida por nosotros voluntariamente, nadie lo forzó, nadie lo obligó, solo porque nos amaba. Entonces es una actitud a la que hemos de aspirar y pedirle a Dios que la vaya formando en nosotros también, ese amor y ese interés profundo por la Grey para cuidarla también por amor, no porque se lo merezcan, no porque sean dignos de ello. En realidad nunca vamos a sentir que aquellos que nos rodean se lo merecen en términos, por un lado, de que siempre vamos a ver sus defectos, sus carencias, sus imperfecciones, pero también porque nosotros siempre tenemos ese grado de ego y de arrogancia que nos hace pensar que, pues, no estamos tan mal como otros. Entonces, es un trabajo en conjunto, lo que nosotros vamos haciendo acorde a lo que somos capacitados, pero también el trabajo que Dios mismo sigue haciendo en nosotros y que Él nos va capacitando para poder hacerlo de forma más eficaz todavía. Eso en cuanto a la primera actitud. Sigamos con la otra que es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Este es un tema que, pues, bueno, esa frase suena muy lógica, suena muy entendible, pero lastimosamente se refleja mucho en las iglesias en general, que se pierde esa actitud, el tema de la ganancia, ¿verdad? Y peor aún cuando se habla de una ganancia deshonesta, ¿verdad? Primero veamos otras versiones para complementar. La Reina Valera contemporánea dice, no por el mero afán de lucro, ven, ganancia, querer beneficiarse de ello. A ver qué nos agrega la nueva traducción viviente. Nos menciona ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, ¿verdad? Similar, la misma idea. La nueva versión internacional nos dice, no por obligación ni por ambición de dinero. Aquí ya menciona más explícitamente el tema del dinero, pero eh, ahí vamos a hablar de que no necesariamente todo tiene que limitarse a una búsqueda de ganancia económica, aunque es la más común. Y vemos una versión más, la traducción lenguaje actual. Bueno, también muy similar, no por obligación ni para ganar dinero. Ok, entonces creo que es entendible que estamos hablando que Pedro también dice, si nosotros ejercemos el cuidado de las ovejas, partiendo de, del rol como pastores, como guías, como maestros, como consejeros, cualquiera que sea la postura en la que Dios nos haya colocado para servir a la grey, siempre tenemos que estar muy presentes, tener muy claro y presente cuál es la razón detrás de, cuál es la razón por la cual yo hago esto. Y eso pues definitivamente es algo que es muy personal, no en el sentido de que sea personal y que nadie tiene que saberlo, sino en el sentido de que solo cada uno de nosotros, delante de Dios, siendo sinceros ante Él, sabiendo que pues al final de cuentas Él conoce nuestros corazones hasta más de lo que nosotros somos conscientes. Entonces a Él no le podemos ocultar las intenciones, ¿verdad? Entonces, aquel que va a servir a la iglesia porque de alguna forma se lo remuneren. Partiendo de la remuneración económica, que como decíamos, pues es lo más común y es quizás el más grande abuso que existe en las iglesias hoy en día. Servir a la iglesia solo porque con eso me van a pagar, con eso me van a pagar un salario, alguna clase de ganancia que yo reciba. Ojo, importante notar el orden de esta ecuación para no malentender todos los panoramas. Estamos diciendo que sea servir más interés económico. Esa clase de servicio que da como resultado la suma de estos dos factores no es consecuente con el servicio de un discípulo de Jesús, alguien que imita a Jesús. Pero no estamos diciendo que un servicio hecho por amor, por gratitud hacia Dios, no pueda, el resultado que sería un servicio en amor, no pueda recibir una remuneración. Me refiero a esto porque tampoco podemos satanizar todos los panoramas, especialmente cuando estamos hablando de los que sirven a la iglesia a tiempo completo y que pues reciben una remuneración al respecto de este tema, pues también la escritura es muy clara, si no me recuerdo, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, cuando nos habla de que eh,
perdón, en primera de Timoteo, más bien cuando dice que a los ancianos los son dignos de doble honor, y ahí hablando específicamente de de los pastores, ¿verdad? De los hermanos que ejercen como ancianos. Entonces, este, no estamos hablando de ese tipo de factores, por eso les decía, se los ilustraba como una ecuación matemática, de un factor más otro da un resultado. Entonces, si la ganancia económica está del lado, sería izquierdo de la ecuación, o sea, es servicio más eh, remuneración económica, pues da un resultado, un servicio que es por interés. Pero si este lado es un servicio por amor y como resultado da un servicio de amor, aquellos que reciben ese servicio de amor, si se sienten motivados, conmovidos y capacitados para darle una retribución a ese siervo, a ese colaborador de la iglesia, a ese colaborador del dueño de la grey de Dios, pues ya es diferente, porque ya la motivación esa remuneración económica no está en la persona, no está en quien brinda el servicio, está en quienes lo reciben. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ahí es donde está la clave. Pero como decía, poder comprender cuando ese interés económico está de este otro lado de la ecuación, los dos lados, los dos factores a la izquierda, pues es complicado, porque estamos hablando que es algo que viene del corazón y que es posible este, camuflarlo, hacerlo pasar por un servicio de amor, que es, pues, bueno, lo que lastimosamente se ve, se evidencia en muchas iglesias, ¿verdad? Cuando el pastor, cuando el anciano, cuando el líder de la iglesia, pues es el que está en mejor posición económica de toda la congregación. Seamos francos, y especialmente nosotros los que nos dedicamos a esto, tenemos que aceptar el hecho de que servir al ministerio, servir a la iglesia, en una buena mayoría de casos, más bien implica lo contrario, vivir bastante, pues, con un ingreso bastante reducido, en muchos casos mínimo, o incluso en muchos casos carente. Esto por un lado, por el hecho de que eso va a depender mucho de la capacidad de la congregación para poder hacerlo, ¿verdad? Y también por el hecho de que no es, no es una clase de profesión que esté, eh, que haya surgido como para encontrar realización y hacerse millonario, o por lo menos encontrar un buen ingreso económico, un buen salario. Bíblicamente no lo encontramos, ¿verdad? Solo veamos a Pablo, que Pablo dependía de lo que le daban los hermanos. Y cuando él podía, generaba su propio ingreso. Como vemos ahí en Hechos 18, si no mal recuerdo, cuando él llega a Corinto, se encuentra con Priscila y Aquila, que todos eran del mismo oficio, que era hacer tiendas. Entonces, este, definitivamente nosotros en ningún momento vemos que Pablo llegara a su máxima realización como apóstol y porque ya tenía un muy buen ingreso y que porque ya tenía su casa propia y ya tenía buen cargo. No, es porque el oficio, dedicarse a la iglesia, servir a la iglesia, dígase como misionero, dígase como predicador, maestro, pastor, no fue, en ningún momento fue creado como una profesión, por decir algo, el que estudia para ser médico. Uno sabe que los médicos ya cuando han logrado, pues, al escalar en su carrera, logran un buen ingreso, por mencionar un ejemplo. Pero dedicarse a servir a la iglesia
nunca se pretendió que fuera con ese fin. Entonces ya solo ahí uno debería como si trae esos eh, prejuicios, pues olvídelo. Y dice, pero es que mire, los pastores siempre tienen plata. Ya ahí no es por el hecho de que el oficio como tal sea para eso. Es por la forma en la que se utiliza el oficio. Y ahí es donde entramos a lo que aquí directamente Pedro dice, la ganancia deshonesta. No estoy diciendo tampoco que en todos los casos sea algo deshonesto. Puede que haya iglesias con muy buena capacidad económica y que por consiguiente pues remuneren a sus ancianos, a sus líderes eh, de forma generosa. Pero vamos a lo mismo, lo de la ecuación que les decía, porque ellos consideran que esa es la forma de retribuir la dedicación y el servicio de ese hermano o esa hermana, no porque se lo haya ganado. Él, o más bien porque él lo haya buscado, porque él les haya exigido, miren, es que yo debería ganar esto, ¿ok? Quedamos claros en eso. Ganancia deshonesta, entonces tiene que ver con eso. De hecho, Ángel, que sin analizarlo mucho, una ganancia deshonesta tiene que ver cuando no hay honestidad. Y la persona que viene buscando interés, más bien beneficio económico, y utiliza ese servicio para una ganancia, un beneficio propio, pues inevitablemente va a ser deshonesto. No porque ande haciendo lavado de dinero o porque ande en negocios ilícitos, no. Es deshonesto porque no está siendo sincero con su corazón delante de Dios y no está siendo sincero tampoco con los miembros de la congregación y hacerles ver y decirles, vean, hermanos, que la verdad yo aquí yo vengo porque yo quiero tener un buen salario y yo voy a trabajar aquí, pero porque yo quiero ganar un buen salario. No sé cuántos habrán con esa capacidad, digamos, ese descaro de poder llegar a decir algo así, pero sí es inevitable que haya deshonestidad cuando de ese lado de la ecuación está la búsqueda de ganancia propia, la búsqueda de la remuneración, no la motivación por amor, sino por el propio beneficio. Como decía antes, esto definitivamente es un contraste, es completamente un contraste con el servicio de amor que Jesús hizo. De hecho, Jesús en ningún momento recibió retribución. Recuerdan que hasta él más bien les dijo a los que aspiraban a ser discípulos, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. Jesús, si hubiera querido, hubiera sido una persona de alta alcurnia en su tiempo, no por su origen, sino por lo mucho que lo admiraban las multitudes. Si él les hubiera dicho, si él hubiera querido, él hubiera podido manipular y decir, eh, yo vengo a predicarles el evangelio, pero necesito que ustedes pues me lo retribuyan, me den un pago. Lastimosamente eso hacía la clase alta judía, la clase religiosa, los saduceos. Los saduceos eran los que estaban en mejor posición económica en ese tiempo. Incluso eran los que tenían acceso a mayores privilegios con el gobierno romano, eran los que más se aliaban con ellos. Y eran las autoridades religiosas. Incluso si no mal recuerdo, en el Sanedrín eran mayoría. Eran una muy buena parte de los 70 que eh, pues ejecutaban sus juicios. Y ahí, pues, a lo que nos refleja la escritura, definitivamente hay deshonestidad, porque incluso por eso eran, los fariseos no los querían, porque no solo por las diferencias doctrinales, sino por el hecho que de los saduceos, con tal de ganarse el favor de los romanos, pues ponían abajo con sus exigencias y sobre todo con lo que establecía la ley de Moisés. Entonces eso ilustra mucho, ¿verdad? Y es el completo contraste con Jesús. Vemos a Jesús como pues echa a todos
vendedores que estaban en el templo, que supuestamente, en teoría, estaban haciendo un buen negocio porque de ahí ellos decían, ay, es que muchos viajeros pues no pueden traer desde largo la ofrenda que van a presentar. No, aquí les vamos a traer, aquí mismo en el templo les vamos a ofrecer los sacrificios para que ellos los puedan presentar. Pero ¿qué hacían? Se aprovechaban de los precios. Tras de que no era el lugar para ello, porque era un lugar de oración, el mismo Jesús lo dijo, tras de todo se abusaban, cobraban desorbitadamente. Entonces, o sea, el enojo de Jesús era completamente justificado en esa circunstancia. Y lastimosamente muchas iglesias así son, así se evidencia. Ahora, mencionaba antes que cuando estamos hablando de esa ganancia deshonesta, sí, el ejemplo más lógico es el del dinero, ¿verdad? Y es el más común. Pero uno puede meterse a esto buscando otro tipo de ganancias. Está la ganancia, la búsqueda de ganancia, de reputación, de reconocimiento, incluso de autoridad. Los que vienen buscando que la iglesia diga, ah, ese es mi pastor. Ah, sí, lo que él diga aquí se hace. O porque quieren que todo, absolutamente todo pase por ellos, todas las decisiones que la iglesia tome pasen por ellos, porque eso les realza. Evidentemente ahí detrás de ello hay una profunda inseguridad que en lugar de encontrarla por la obra de Jesús a nuestro favor, por la morada del Espíritu en nosotros, están buscando la seguridad en lo terrenal, en las personas. Y bien dijo Jesús que no se pueden servir a dos señores. En ese momento él dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas, pero tampoco se puede servir a Dios y al ego, a Dios y a la fama, a Dios y al reconocimiento. No se puede. Son incongruentes, porque el que busca ser reconocido y distinguido, lo que está buscando es el lugar de Dios, ser Él el que se le dé honor, ser Él el que se le dé reconocimiento. Entonces ese es un tipo de reconocimiento. Puede que esa persona no, digamos, sirva a la iglesia y no tenga así como una gran ganancia económica. Puede que hasta sea parte de la forma de jactarse y decir, no, miren, yo aquí no tengo nada. Y yo aquí estoy demostrando pues que sin tener nada o tener el mínimo con un salario pequeño, pues aquí estoy sirviéndoles. Esto puede convertirse en una causa de un falso orgullo. ¿Lo ven? Ahí hay un tipo de ganancia deshonesta, porque una vez más, qué logra, o más bien, de qué manera logra esta persona el reconocimiento? Siendo deshonesto, porque evidentemente esa persona no va a hacerle ver a la congregación de que es pues alguien inseguro, que tiene temor de que las personas no lo valoricen, no lo aprecien, no lo distingan. No va a hacer ver de que tiene inseguridades en su identidad, no va a hacer ver que pues su mundo es lo que los demás digan de él, de ella. Eso es deshonestidad también. Y entonces de ese lado de la ecuación estamos colocando una vez un servicio por una ganancia. En este caso es una ganancia emocional, que una vez más, como decía, no es tan fácil de poder detectar es cuando hay esa clase de ganancia. Solo hay como señales sutiles. Bueno, uno desde la psicología, ¿verdad? Con lo que he estudiado yo, por ejemplo,
uno aprende como a detectar actitudes, expresiones que reflejan cuando se trata de esa búsqueda, ¿verdad? Sobre todo se pone en evidencia cuando se le amenaza la posición. Entonces estas personas generalmente pues no abogan por ir formando y dando espacio a nuevos liderazgos, por ejemplo. Se sienten amenazados por hermanos nuevos que vengan y que tienen conocimiento, y que tienen madurez y que pues ya servían en otras congregaciones. Ahí viene a reflejarse inseguridad y temor de perder aquello que es lo que ellos buscaban como ganancia, por dar algunos señales, ¿verdad? También, y no estamos diciendo que siempre los vamos a ver así como con una cara este, de amargados, que porque llegó un joven ahí que quiere predicar, o porque llegó un hermano de otra congregación que tiene mucha experiencia pastoreando la iglesia. No necesariamente les vamos a ver mala cara, pero uno sí puede notar actitudes cuando dicen, ¿y por qué eso a mí no me lo preguntaron? ¿Y por qué a mí eso no me lo consultaron? Ahí se refleja y ahí hay ganancia deshonesta. Pero como no se trata de dinero, pues pasa más desapercibida. Sin embargo, al final de cuentas es lo mismo. Así que bueno, ahí hemos ilustrado con ese tipo de ganancias, abarcando, ampliando un poquito más el alcance, ¿verdad? Para no limitarlo a lo del dinero. En contraste con esa ganancia deshonesta, que más bien es lo que dice Pedro, que debe ser con ánimo pronto, y esto pues es un sinónimo de voluntariamente, pero voluntariamente sabiendo que no se trata de lo que yo vaya a recibir de esto, como poder hacer propias las palabras de Pablo cuando dice ahí en Filipenses 4, del 10 al 13, sea que tenga o sea que no tenga, estoy bien, parafraseándolo, ¿verdad? Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Si hay una retribución económica, pues bueno, lo recibo como una bendición de Dios y a la misma vez pidiendo que les retribuya la congregación, a los hermanos y hermanas por esa muestra de amor. Pero si no la hay, o si es un salario pues corto, mínimo, bueno, agradecidos porque de todas formas estamos siendo privilegiados con poder servir de esta manera. Si no me colocan a mí como el primer en tomar decisiones, el primer líder de la congregación, no me consultan cosas. Más bien, bueno, por lo menos yo he aprendido que eso es un gran alivio, porque echarse la carga de todas las decisiones de una congregación, eso consume demasiado. Y aquella primera inseguridad con la que uno llega se termina duplicando, porque ya las amenazas vienen por doquier, en toda decisión que se tome y que yo no sepa cómo actuar, cómo responder. Bueno, detrás de todo ello, pues una carencia seria de sentirse amado, protegido, pleno, satisfecho y realizado por el amor de Cristo en nuestros corazones. Entonces, ¿de dónde surge este ánimo pronto? Pues saber que el servicio que yo hago para la congregación, sea como anciano, sea como pastor, sea como maestro, como decía ayer, sea el que va y limpia el local, sea el que recibe a los hermanos en la mañana, sea el que llama, sea el que manda mensajes, sea el que presta su casa para una célula, todos esos servicios, cualquiera que sea, el ánimo pronto surge de sentirnos amados, la gracia y la misericordia de Dios por nosotros. Va a hacer que independientemente de que haya o no haya ganancia, ¿no? Eso no va a definir mi servicio. Mi servicio lo define el amor de Dios por mí. ¿De acuerdo, hermanos, hermanas? Para ir cerrando,
Nada más voy a revisar aquí de este otro comentario para tomarlos algún aporte adicional que pueda tener. Eh, Vamos a ver, permítanme un segundo. La ganancia deshonesta. Dice, los verdaderos pastores nunca usarán el ministerio para robar el dinero a las ovejas o adquirirlo con deshonestidad, como hacen los falsos profetas. Tan despreciable conducta es típica de falsos pastores, charlatanes y herejes que se disfrazan como siervos de Dios con el fin de enriquecerse y despojar a sus víctimas. También cita por aquí, Pedro mismo va a volver a retomar esto en su segunda carta. Ahí él menciona en el capítulo 2 versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En cambio, servir con ánimo pronto es de manera voluntaria, libre y entusiasta, debido al enaltecido llamado y privilegio. Ven, lo que estábamos hablando antes. Uno sirve porque hemos sido privilegiados por el amor de Dios por nosotros, un amor tan inmenso, infinito, ilimitado, y a la misma vez servimos por el privilegio de que nos involucre en lo que Él está haciendo también con su iglesia y en las vidas de las personas con las que nos involucramos por medio de la fe. Bueno, creo que podemos dejarlo por ahí el día de hoy para continuar pues en nuestra próxima ocasión con la otra actitud que menciona Pedro en este versículo, que ahora sería el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la crey. Esas también se las trae mucho, muy interesante esa cualidad. Así que bueno, espero que la esperen con, eh, valga la redundancia, con el mismo entusiasmo que siento por compartirles a ustedes. Oremos. Gracias por tu palabra, Padre y Salvador, y el Espíritu que también mora en nosotros. Gracias por hacernos llegar la enseñanza que nos hace reflexionar, siempre pues sabiendo que mejor remuneración que jamás podríamos recibir, ya la hemos recibido a través de nuestro Salvador. La vida eterna que gozamos ahora y el privilegio de poder compartir esta salvación con otros que también están en el proceso de servir a los demás. Gracias por todo esto, Padre, y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por estar conmigo en este tiempo. Dios les bendiga mucho.